Muy buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Abrimos una nueva página en nuestro momento de reflexión bíblica. El tema, vamos a estar estudiando las Escrituras. Creo que es importante que como cristianos conozcamos lo que la Biblia es. Conozcamos en realidad los temas relevantes que tienen que ver con las Escrituras. Y para ello vamos a comenzar desde el primer libro de la Biblia, que se llama Génesis, y que la palabra originalmente significa el principio. Y es de ello que vamos a hablar, para que tú conozcas todos los versículos y capítulos que tiene este hermoso libro de Génesis. Es importante que tú lo conozcas. Primero, el Génesis es como dije, es donde se narra el origen de todo. Hay científicos, hay personas encargadas de hacer estudios de la astronomía, todo lo que tiene que ver con la Tierra. Pues aquí está, en el capítulo 1, comenzamos allí la primera narración cuando Dios dice que crea los cielos y la tierra. En estas páginas se presenta no solo el principio de los cielos y de la tierra, sino el origen de la vida vegetal, tal como lo vemos hasta este momento. Animales y también el ser humano es aparecido en este capítulo, en este libro que le llamamos Génesis, sino también con el comienzo de todas las instituciones que ahora existen, la institución de la familia, establecimiento de la familia. Comenzamos con Adán y Eva, cuando Dios establece una familia sobre la tierra para que estos se encarguen de gobernar, dirigir y poder sustentar la tierra. Qué lindo esto, que es importante que conozcamos nosotros a través de la Escritura el origen de toda la raza humana. Desde el punto de vista de los tipos bíblicos, un tipo es lo que representa un evento, una persona o un tiempo. Entonces Dios presenta a través de la Génesis muchos tipos bíblicos. Este libro habla del nuevo nacimiento, o sea, de la nueva creación en una esencia donde todo era caos. En el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. No te puedo extender mucho porque sería demasiado largo lo que sucedió en el versículo 1 al versículo 2, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero en el versículo 2 vemos caos, vemos que hubo algo que trastocó la creación de Dios. Y brevemente te voy a decir, el teólogos y aún la misma Biblia, en el profeta Isaías y en Ezequiel, menciona de una revolución, o sea que hubo una revelación allá en el cielo, donde Satanás se rebela contra Dios. En Isaías 14 dice que él se sentía superior a todos, y él dijo, seré igual que el Altísimo, me subiré al monte santo. Pero Dios lo tuvo que degradar. Antes se llamaba Luzbel, o sea, luz bella. Pero cuando Dios lo degrada y lo lanza al infierno o a la esclavitud total, entonces ahí se le cambia por Satanás y todos los nombres que todos nosotros conocemos. Ahora, con el libro de Génesis encontramos también la revelación en forma progresiva, o sea que la palabra progresiva dice que va en aumento. Comienza con la creación y cuando establece Dios una familia que es Adán y Eva. De este Adán y Eva salen otras generaciones. Y ahí aparece ya la generación de Noé, que lamentablemente la generación de Noé fracasó. Aparece la generación de Abraham, donde un anciano con su esposa, pues Dios les promete que iban a ser los padres de multitudes. Pero lamentablemente siempre el enemigo, Satanás, ha querido
ocultar o quitar el plan de Dios. No, que no se lleve a cabo el plan de Dios. Y aparece el problema del pecado. En el capítulo 3, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, les da una orden que tenían que comer de cualquier árbol, pero menos de un árbol que estaba en el centro del paraíso, en el centro del huerto. Y ese dice que era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lamentablemente el hombre desobedeció esa ley y comenzó el pecado. Ahí comienza a ver todo lo que nosotros vemos ahora. Al hombre le dijo de que iba a ser maldita la tierra y de que cuando él sembrara, el esfuerzo que hiciera, lo que iba a nacerle eran cardos y espinos, y que al final iba a volver a la tierra de donde fue tomado. A la mujer le dijo Dios que con dolor iba a dar a luz sus hijos. A la serpiente que había engañado a Adán y a Eva le dijo que sobre su pecho iba a caminar, o sea, iba a arrastrarse en la tierra, y que ella, la simiente de la serpiente, iba a morderle el calcañal a la simiente de la mujer, y la simiente de la mujer iba a aplastarle la cabeza. Ahí vemos una alusión a nuestro Señor Jesucristo. Jesús nace, más adelante lo vamos a estar explicando esto, pero lo importante aquí es ver lo que Génesis registra para nosotros. El problema, como dije, del pecado. Dios comienza a actuar a favor del hombre para que el hombre no quede confinado a la condenación. Y él hace una promesa en Génesis 3:15, y lo que ya he referido anteriormente. Aparecen las diferentes generaciones. Hay 4 de los 8 pactos que determinan tanto la relación del hombre con su creación. Hay 8 pactos en este libro, donde está el pacto con Adán, el pacto con Noé, el pacto de Abraham, ¿verdad? Estos son los pactos fundamentales, y ellos se hallan estrechamente relacionados como un detalle adicional o desarrollo mismo entre los 4 pactos, entre el mosaico, el palestino, el davídico y del nuevo pacto, como lo llamamos nosotros. Génesis forma parte de la estructura misma del Nuevo Testamento, porque da un génesis, un inicio de la raza humana, da el inicio de todo lo que tenía que ver en cuanto a la formación de la tierra y del plan que Dios había estipulado para la raza humana. La inspiración de Génesis por el Espíritu Santo y su carácter de revelación divina se autentica por medio del testimonio de la historia, oiga bien, y de las afirmaciones que hizo Jesucristo con respecto al libro de Génesis. Él habla del origen de la pareja cuando dice que Dios, varón y hembra, los creó, y que el hombre dejaría a su padre y a su madre y se unirían a su esposa para ser una sola carne. El libro de Génesis tiene 5 divisiones importantes, y con esto finalizo, para que conozcas un poco lo que es el Génesis en realidad. Primero, la primera división es que el Génesis habla de una creación. No como la ciencia quiere presentar, que hubo una explosión, el Big Bang, que hubieron explosiones cósmicas, sino que tú, si quieres leerlo, léelo en el capítulo 1 de Génesis, capítulo 1, versículo 1 y 2, hasta el versículo 25. La segunda sección que se encuentra en este libro es la caída y redención del hombre. Cuando se habla de caída es cuando el hombre desobedece a la regla de Dios, a la ley que Dios había dicho que no comieran, pero comió el hombre. Entonces Dios tuvo que expulsarlo del huerto del Edén. Y esto se encuentra en el capítulo 3, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 7. La tercera división es la simiente de Caín, cuando aparece el primer hijo que le nace a esta pareja, Adán y Eva. Eva dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Según ella creyó de que Caín iba a ser el hijo de la promesa que le había hecho, pero al contrario, usted sabe que nace
Abel. Caín lo mata a Abel, entonces ese vínculo se rompe, pero Dios levanta a un tercer hijo de este hombre llamado Set. Este Set es el descendiente de los tiempos de Noé hasta el diluvio. Esto lo encontramos en el capítulo 4, versículos 8 y 7, siempre de Génesis, hasta el capítulo 7, versículo 24. La número 4, desde el diluvio hasta Babel. Aquí se encuentran dos juicios que Dios establece. Un juicio en el que la generación se había corrompido, había hecho cosas no agradables delante de Dios, y Dios le manda a Noé que construyera un arca, que metiera animalitos en pareja, tanto limpios como también animales no limpios, o sea, aquellos que se consideran impuros en cierta medida. Y también se hizo para que la raza humana o la raza de la generación de Noé se pudiera salvar. Pero lamentablemente la gente no creyó en el mensaje de Noé y vino el diluvio y se lo llevó a todos, dice la Biblia. Babel fue otro de los juicios que Dios establece. Después que sale Noé del arca, se establece una nueva nación, una nueva generación con Noé. Y lógico, la gente comenzó a multiplicarse, los seres humanos se comenzaron a multiplicar y cada quien agarró por su lado. Y llegó el momento cuando el hombre se establece en una montaña que se llama Sinar, donde todo, dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 1 hasta el 11, 9, todos hablaban un mismo idioma, y entonces se levantó un gran cazador poderoso llamado Nimrod, y dice que él dijo: hagámonos una ciudad que nos represente y que podamos llegar hasta los cielos. Y todo el pueblo se unió. Vea qué tremendo, ¿verdad? Por primera vez se une una nación, se une un pueblo para un solo propósito: hacer una torre. La palabra Babel significa confusión. Babel significa esparcido. Y ahí comienza la gente a construir aquella torre. Se tardaron muchos tiempos, muchos años para lograrlo, y lo lograron. Y en el medio del camino iban cuando Dios dice que descendió para ver qué es lo que estaba haciendo el hombre. Y en ese momento dijo: he aquí que el hombre es como un solo, hablan el mismo idioma. Y él, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, toman una decisión y dice: descendamos y confundamos. Y allí fue donde aparecen todas las razas humanas, hasta que las que conocemos ahora, los idiomas que conocemos ahora. ¿A dónde se dieron inicio? En la Torre de Babel. Cada quien hablaba su idioma, cada quien hablaba su dialecto, y nadie se podía entender. Entonces, instintivamente, cada grupo se fue yendo geográficamente hacia un lugar según su naturaleza, y por eso vemos que hay chinos, hay japoneses, hay en la India, hay americanos, aquí nosotros los latinoamericanos también. Entonces cada quien salió esparcido por diferentes lugares. Por eso se le llama Babel. Y la última división que se encuentra en este libro de Génesis se llama desde el llamamiento de Abraham hasta la muerte de José. Este es el periodo más largo que existe, porque comienza en el capítulo 11 con la vida de Abraham. Antes era Abraham y después fue Abraham, porque Abraham significa padre exaltado. Pero cuando Dios lo llama y cumple con los designios de Dios, le dice: te engrandeceré tu nombre. Entonces Dios le pone Abraham, que quiere decir padre de multitudes. Aquí Abraham era padre exaltado, pero ahora Abraham es padre de multitudes. Abraham se casa, tiene su hijo predilecto, que es Isaac. Dios se lo pide en sacrificio a los 12 años, y él accede a la petición de Dios. Es tremendo esta historia de todo el Génesis. Te lo estoy narrando
estos 50 y tantos versículos, capítulos que tiene Génesis. Entonces, cuando nace Isaac, de Isaac le nacen 12 hombres, ¿verdad? Donde aparece Jacob. Jacob aparece ya como el patriarca, el siguiente patriarca, porque Israel conoce 3 patriarcas: a Abraham, a Isaac y a Jacob. A Jacob le nace José, que es el hijo predilecto porque nace de su esposa original, que era Rebeca. Los demás pues son de las sirvientas, de las mujeres que tuvo ahí para poder procrear otros hijos. Pero José aparece en la historia y comienza con el periodo de una renovación para este pueblo, donde él comienza a tener sueños de que sus manojos de trigo, el manojo de él estaba recto y los demás manojitos que estaban alrededor de él estaban inclinados. Después la luna y el sol y él estaba enfrente y todos se inclinaban. Ellos creyeron que era locura lo que estaba haciendo, pero en cambio Dios lo estaba preparando para algo grande: llevarlo a Egipto. Sus hermanos en envidia lo venden, lo mandan como esclavo, le dicen al papá que él había muerto bueno, la historia es bien emocionante de José, y allá lo vemos que pasa más de 25 años José siendo esclavo. Lo compra uno de los oficiales del faraón, lo lleva a vivir a su casa, a trabajar en su casa, y la Biblia me encanta lo que dice Génesis sobre José: y Jehová estaba con José, y todo lo que él tocaba era prosperado y bendecido. Potifar fue bendecido. Lamentablemente, siempre queriendo el enemigo quitar el proyecto de Dios, obstaculizar en el proyecto que Dios tenía con José, si podemos hablar en esos términos, la esposa de Potifar lo acusa falsamente y lo mandan a la cárcel. Estando en la cárcel es algo extraordinario. Él se gana el favor del carcelero, a tal grado que le confiaba los presos a José y el ambiente de la cárcel cambió. Una noche el faraón tuvo un sueño que lo perturbó, un sueño que trajo a todos los sabios, a todos los adivinos de Egipto, para que ellos le interpretaran el sueño. Y el sueño era que había salido de allí del río Nilo unas vacas hermosas, decía él, que eran demasiado, que se sentía aquella hermosura de aquellos animales, y de repente aparecen otras vacas flacas. Y cuando se ven aquellas, dice que sintió horroroso aquello, algún cuadro difícil, y aquellas vacas flacas se comieron a las vacas gordas. Y cuando se comieron aquellas vacas gordas, dice, según el parecer de ellas, era como que no habían comido nada, seguían flacas siempre, eran 7 y 7, ¿verdad? Después otra vez se despierta y vuelve a soñar, y dice que soñó de 7 espigas gordas, hermosas, que daban mucho fruto, pero del tronco de esas mismas espigas aparecen otras 7 espigas flacas, y estas también se comieron a las espigas gordas. Y él se inquietó y nadie le pudo interpretar el sueño. El copero le dijo: Faraón, me acuerdo que yo estuve en el tiempo de la cárcel y hubo un joven que me interpretó los sueños. Y el faraón lo manda a traer a José, y en ese momento él le narra el sueño como te lo he dado a ti, y ese momento le dice: Faraón, el sueño es uno solo. Se lo ha dado en 2 formas Dios para que entienda lo que vendrá el futuro. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas frondosas representan 7 años de abundancia, le dice. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas que se comieron a las otras son los 7 tiempos que van a venir sobre Egipto y sobre la tierra de hambre y de necesidad. Faraón, sintiéndose satisfecho,
de la forma como José había interpretado el sueño, lo puso como gobernador de Egipto. Después de ser un esclavo, de estar preso, lo puso como el gobernador, el segundo hombre más importante de Egipto. Y él le cambia el nombre a José. Y le dice, ya no te llamarás José, sino Safenat Panea. Ese fue el nombre que le puso el faraón a José. Porque él iba a salvar a la nación de Egipto del hambre. Y así José manda a traer a sus hermanos, a su familia, a su papá, y viven durante muchos años en Egipto, siendo la familia más bendecida en aquel tiempo. Así es que así termina el libro de Génesis. Espero que haya sido de mucha bendición y que hayas aprendido un poquito de lo que la Biblia dice, escudriñando las Escrituras. Tú puedes escudriñarla y sigue estudiando este libro, que es muy importante e interesante que lo conozcas. Dios te bendiga.